y ya tenemos en la línea telefónica a Guadalupe Correa Cabrera. Ella es escritora y académica que participó justamente hace días en el foro de la reforma eléctrica, este foro de Parlamento abierto. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buenos días. Muy buenos días, Selene. Aquí con mucho gusto de platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, hablando justamente de estos foros de Parlamento abierto sobre el tema de la reforma eléctrica, en esta participación donde estuvo usted, pues denunció algunos cabilderos de ex trabajadores en los sexenios de Peña Nieto y Calderón, temas que llamaron muchísimo la atención porque, sin embargo, era como un secreto a voces, pero nadie lo había expuesto ya con datos, números y nombres. Exactamente. Es un tema que muchos conocen. ¿Por qué? Porque son grupos de, bueno, lo que podríamos llamar lobistas o cabilderos, no formalmente, porque estas personas, bueno, tienen todas ellas su profesión, muchos de ellos son consultores independientes y de alguna forma, pues representan a la industria o dan servicio a la industria cuando en administraciones anteriores, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, estoy pensando en personas específicas, ¿no? Que trabajaron ya sea en Secretaría de Energía, en la CRE o en Petróleos Mexicanos, que tuvieron una participación importante en la aprobación de la reforma del 2013, dando pláticas, apoyando la aprobación de esa reforma y en este momento en foros criticando la propuesta de reforma al sector eléctrico o la contrarreforma al sector energético, ¿no? Que realmente llevaría atrás algunas de las reformas que se hicieron en el 2013. Ellos han sido muy activos en diferentes foros y internet, en las plataformas de Twitter, a través de algunos hashtags y a través de algunas formas de comunicación, además de que parece formar parte o manejar algunas granjas de troles y bots o bots. Es muy importante entender esto y ver cómo están también relacionados con una red. Esta red de lobistas cabilderos o representantes de grupos de interés, pues están relacionados con las empresas, con lo que quieren las empresas y además también con el sector empresarial mexicano, como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y algunas figuras clave. ¿Por qué? Porque las cuentas que se están manejando, con las que ellos operan, cuando ellos hacen un comentario, este comentario muchas veces se magnifica en redes sociales, en particular en la red de Twitter. Y hay muchas de estas cuentas que también apoyan otro tipo de mensajes, otro tipo de ideas, obviamente todas ellas en contra de la administración actual, de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es muy interesante cómo se mueven estas granjas y afortunadamente pudimos hacer no una lista en específico, pero sí capturamos ciertas cuentas clave que mueven a la opinión pública y están relacionadas todas ellas unas con otras. Y esto que menciona usted es muy interesante, porque sí, es un secreto a voces, todo el mundo sabe quiénes son, ellos han estado muy relacionados con todos estos eventos, ¿no? Y algunos de ellos forman parte, otros, por ejemplo, unos trabajaron en estas administraciones y otros también trabajaron en estas administraciones, pero forman parte de grupos como INCO o México Evalúa. Esto causó muchísimo malestar en lo que se refiere a que fueron mencionados algunos de estos personajes, que finalmente, por ejemplo, INCO o México Evalúa, pues está relacionado con grupos empresariales e inclusive con donantes que vienen de otras partes, ¿no? Entonces la industria e inclusive gobiernos extranjeros están vinculados a organizaciones de la sociedad civil que reciben donaciones de fundaciones muy importantes y además también de gobiernos extranjeros. Así es, y me llama la atención cuando ponen esos temas sobre la mesa, porque ahorita que está
pues digamos en boga este tema de la reforma eléctrica, donde las y los ciudadanos no necesariamente a lo mejor y saben todo el contexto político que trajo consigo estas modificaciones de la reforma energética. Ahora se trata de hacer esta contrarreforma, se pudiera llamar esta reforma eléctrica. Y cuando hablas de estas empresas incluso internacionales que también están inmiscuidas y que se han beneficiado de la reforma energética, que es la que actualmente tenemos, vemos incluso, por ejemplo, empresas transnacionales como Iberdrola, donde se le ha ligado directamente con el expresidente Felipe Calderón. Exactamente, otro personaje al cual podríamos de alguna forma llamar cabildero o lobista. ¿Qué es un cabildero o lobista? Pues es un intermediario entre la industria y los que toman decisiones políticas. Y hablo de los miembros del Congreso de la Unión, por ejemplo, ¿no? Es alguien que avanza intereses de empresas privadas. Felipe Calderón avanzó los intereses de empresas y al final de los gabinetes de pasadas. Bueno. Por parte de las. Bueno. Y es muy interesante. Sí, bueno. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ahora bueno. Sí, es que se cortó. Ajá. Hablando de Felipe Calderón, hablando de su relación con Iberdrola, hablando de su relación con empresas, las cuales él llega a formar parte de las juntas, ¿no? De las juntas directivas de estas empresas. Entonces estas empresas premian de alguna forma a aquellos que les dieron pues prebendas en la aprobación de ciertas reformas o en el otorgamiento de concesiones. Es muy importante seguir cada una de las personas que mencioné porque tuvieron un papel interesante, por ejemplo en la CRE, ¿no? Y bueno, hubo mucho malestar cuando se les mencionó con nombre y apellido, cuando en realidad ellos son consultores independientes, tienen no se dijo ninguna mentira. Tienen tienen sus argumentos en contra de la propuesta de reforma al sector eléctrico del gobierno y finalmente esto representa continuar con las prebendas, con los contratos leoninos que pudieron lograr empresas transnacionales en un sector oligopólico donde son pocas, donde tienen poder para decidir precios muy altos y al final es lo que vemos en todo el mundo. No se favoreció la competencia en el año 2013, se favoreció a ciertos jugadores transnacionales y estas personas están como el expresidente Felipe Calderón, miembros de su gabinete. Esto se ha manejado en varios foros, se ha estudiado cómo inclusive secretarios de energía, secretarios de petróleos mexicanos han estado relacionados con empresas nacionales y fundamentalmente transnacionales. Es interesante entender cómo funciona la red porque también Consejo Mexicano de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González apoyando diferentes foros, diferentes argumentos y muchas de estas cuentas es muy interesante ver cómo tienen esta X, ¿sí? Por México apoyan, así por México apoyan también un debate, apoyan una narrativa política, apoyan a ciertos personajes cada vez que dicen alguna cosa, estos personajes se magnifica en redes sociales este mensaje y todo va relacionado a grupos de interés, a grandes empresas transnacionales y por ejemplo quiero hacer un énfasis interesante en cómo funciona México Evalúa e INCO. INCO y México Evalúa están dirigidos por personajes muy interesantes. El Consejo Mexicano para la Competitividad, INCO, pues está su consejo directivo, pues son los grandes hombres de negocios como Antonio del Valle, Claudio X González, Tomás González, Valentín Díaz Morodo, José Barraza, muchas personalidades, Daniel Servitje, que son los grandes hombres de negocios en el país. Vamos a tener que estar muy pendientes de esos perfiles entonces. Guadalupe Correa, te agradezco muchísimo nos hayas tomado esta llamada. Por cuestiones de tiempo debemos pues terminar la llamada. Sin embargo, dejo el micrófono abierto contigo porque este tema sin duda va a seguir dando mucho de qué hablar. Exactamente. Muchísimas gracias, Elena, y es un placer haber estado contigo y haber platicado contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Guadalupe, que tengas excelente día. Son las 7 de la